Muy buenas, soy Enrique Alonso y en este vídeo te voy a enseñar cómo resolver el problema 4 del LeetCode, Median of Two Sorted Arrays. En este ejercicio nos van a dar dos listas de números de tamaño m y n y lo que tenemos que hacer es calcular el valor mediano de todos esos números. El valor mediano de una lista, es decir, de un conjunto de números, es poner de manera ordenada esos números y luego coger el valor que está en la mitad. En este caso, de estos 5 valores, pues el valor mediano sería el valor número 4. En caso de que fuese una cantidad de valores par, por ejemplo, añadiendo un 8, pues en este caso la mitad no sería un solo valor, sino que serían dos valores. Entonces sería sumar estos dos valores del centro, 4 más 5, y dividirlos entre 2, obteniendo un 4,5 de valor mediano de estos números de aquí. En este caso, lo que nos dan van a ser dos listas. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es, de alguna manera, podríamos juntar las dos listas en una lista, pues pasar la primera lista nums1 y nums2, juntarla en una, y luego de aquí, pues coger el valor del centro, ¿no? Mirar la longitud y coger el valor que está en el centro, o en caso de que haya dos, pues dividirlo entre dos, es decir, hacer la media de esos dos valores que haya en el centro. La cosa es que juntar estas dos listas sería una complejidad de n más m. Y lo que nos piden es que lo hagamos en una complejidad de log m más n. Por ello, no podemos juntar las dos listas y luego coger el valor del medio. Antes de pasar con el algoritmo óptimo, hay una idea que es clave en este algoritmo. Y es la idea de querer dividir en dos nuestra lista, es decir, dividimos la primera mitad en la izquierda y la segunda mitad en la derecha, es decir, si tenemos 6 elementos en total, queremos que haya 3 en cada lado, y luego, en este caso que son 6, pues si quisiésemos sacar el valor mediano, pues tendríamos que coger el valor más a la derecha de nuestra parte de la izquierda y el siguiente valor, que es este 5, es el siguiente valor después del 4, ¿no? Entonces ya teniendo estos dos valores, pues sumarlos, dividirlos entre 2 y obtener el valor. Pero también puede pasar de que tengamos 5 valores. Entonces, en este caso, tendríamos 5 valores y queremos hacer dos mitades iguales. Entonces, la mitad va a tener que ser de 2. Pillaríamos los dos primeros valores, luego la parte de la derecha también tendría sus dos valores, y luego nos quedaría un valor en medio. Es decir, si tenemos una cantidad de valores impar, y podríamos ir a nuestro lado izquierdo y decir que el siguiente valor será el valor mediano. Con esta idea, lo que podemos hacer es básicamente tampoco tener en cuenta la segunda parte. Nos interesa tener la primera parte y luego sabemos que el siguiente valor es el valor mediano, o en caso de tener aquí un 8, pues sabemos que si este es nuestro lado izquierdo, tenemos que coger el que está más a la derecha, es decir, el valor más grande de este lado izquierdo, y también el siguiente que haya en la lista, que en este caso sería este 5. Teniendo en cuenta el concepto que acabo de explicar, tendríamos estas dos listas de aquí, nums1 y nums2, que si los pusiésemos todos en uno, es decir, las dos juntas, tendríamos esta lista de aquí ya una vez ordenado. Tiene 13 elementos y entonces si quisiésemos hacer dos mitades iguales, tendrían que tener 6 elementos, porque es impar. Entonces la mitad de la izquierda sería esta de aquí y la mitad de la derecha sería esta de aquí. Pero como ya he dicho antes, solo nos hace falta fijarnos en una mitad, en este caso la primera mitad. Entonces, si nosotros ya supiésemos esta primera mitad, sabríamos que el siguiente valor es el 6 y tendríamos que devolver este 6. Pero nosotros no contamos con esta lista con todos los valores. Por ello, vamos a representar esta mitad en las listas originales. Veríamos que de la primera lista, es decir, de los números que están en azul, pillaríamos los primeros 4 valores, es decir, del 0 hasta el 3. Estos 4 valores sean parte de la primera mitad y este 7 no, este 7 estaría más a la derecha. Y luego de la lista número 2, en la que los valores están en verde, pues tendríamos el 5 y el 6, estos dos de aquí. Es decir, estos valores de aquí y estos valores de aquí son los que crean esta parte de la izquierda. Y luego lo que tendríamos que mirar sería cuál es el siguiente valor que no esté en nuestra parte de la izquierda. Entonces lo que tendríamos que mirar sería el siguiente valor de la lista de nums1 que no está dentro de la primera parte, es decir, el valor 7, y también el siguiente valor de la primera mitad en la lista de nums2, en este caso este 6 de aquí.
y lo que haríamos sería coger el valor más pequeño, que sería este 6 de aquí, que representa este 6 en la lista en la que están las dos listas juntas. Para obtener estos valores y saber qué es esta mitad, lo que podríamos hacer sería ir cogiendo primero un valor e ir incrementando esta ventana a 2 valores, a 3 valores, a 4 valores, y en el punto, por ejemplo, en este caso en el que vemos que esto sí que es cierto, pues detenernos. Pero ¿cómo sabemos si la ventana que estamos cogiendo es la correcta? Pues imaginaos que empezamos con una, tenemos que saber también cuántas cogeríamos de la segunda lista. Y como nuestra mitad tiene que tener 6 valores y estamos cogiendo solo uno, pues entonces tendríamos que coger de la lista número 2, tendríamos que coger 5 valores. En este punto nosotros ya sabemos que no es la mitad de la izquierda que queremos. ¿Pero cómo lo podemos comprobar? Pues bueno, sabemos que todos los valores que están dentro de esta mitad izquierda son menores o igual que cualquier otro valor de la derecha. Es decir, este 0 aquí, que está dentro de la mitad de la izquierda, tiene que ser menor o igual que todos los valores que hay a la derecha. Y esto ya lo sabemos porque la lista está ordenada. Pero también tiene que ser menor o igual que todos los elementos que hay en este trozo. Es decir, menor o igual que el siguiente valor que ya no está dentro de esta parte izquierda. Y en este caso 0 es menor que 8, así que bien, el 0 sí que está en su posición. La cosa viene que también este 8 también dice que está en la mitad izquierda, entonces tendría que ser también menor o igual que todos los valores de aquí, que es cierto porque la lista está ordenada, pero también tendría que ser menor o igual que todos los valores de aquí. Entonces lo comparamos con el siguiente valor que no está en la mitad izquierda y veríamos que 8 no es menor o igual a 1. Entonces este 8 no está en su posición. Nos estaría diciendo que esta división que acabamos de hacer no es la adecuada, no es correcta. Por ello, pues pasaríamos a borrar esta mitad que hemos supuesto y cogeríamos 2 valores de la lista número 1. En este caso, como hemos cogido 2 valores y tenemos que tener 6 en la mitad, pues entonces tendríamos que coger 4 valores de la lista número 2. En este punto haríamos lo mismo, miraríamos que este 1 sea menor o igual que este 8 de aquí para saber que es menor o igual que todos los valores de aquí, y también lo que haríamos sería mirar que este 7 sea menor o igual a este 2 de aquí, para saber si es menor o igual que todos los valores de aquí. En este caso el 7 es mayor que este 2 de aquí y por ello también no es correcto esta partición que hemos hecho. Así que pasaríamos a incrementar esta ventana a 3 elementos, miraríamos que 6 menos 3 son 3, así que necesitamos otros 3 elementos de la lista número 2 y volveríamos a hacer lo mismo. 2 menor o igual a 7, en este caso sí, y 6 menor o igual a 3. En este caso no es correcto, porque 6 es mayor. Por ello, esta división que acabamos de hacer tampoco es la correcta, así que pasaríamos a coger 4 valores, miraríamos que 6 menos 4 es 2, así que necesitamos 2 valores de la lista nums2, y en este caso miraríamos que 3 sea menor o igual al valor 6, para decir que es menor o igual que todos los valores de aquí, que serían todos los valores que están en esta parte de la lista conjunta, y en este caso sí que es correcto, pero también tendríamos que mirar que este 6 sea menor o igual a este 7, para decir que también es un valor que está en la parte izquierda, en la mitad izquierda, y tiene que ser menor o igual a todos los valores que haya en esta parte de aquí. Y veríamos que también que 6 es menor que 7, así que también estaría correcto, lo que nos diría que esta es una buena distribución. Entonces ya tenemos esto de aquí, tenemos los valores que están en la primera mitad. Y ahora lo que queremos es, en este caso que tenemos valores impares, queremos conseguir el siguiente valor. Queremos conseguir este 6 de aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues nosotros no sabemos si este valor 7 o este valor 6 va a ser el que vaya siguiente en la lista conjunta. Y como está ordenado de manera ascendente, pues lo que tendríamos que hacer sería coger el mínimo entre el 6 y el 7, que en este caso pues sería el 6. Y una vez tuviésemos el 6, pues esta sería la solución a enviar. En caso de que este valor de aquí, el valor 10, no existiese, entonces tendríamos 12 valores. Aquí tendríamos 12 valores. Y la media también sería de 6. Entonces, en este caso, la primera mitad sería la que ya tenemos, la segunda mitad sería pues el restante, seguiría igual la solución, solo que esta vez no queremos devolver este valor.
porque en este caso, como ya hemos visto, si son pares los valores, tenemos que coger los dos valores del centro, sumarlos, dividirlos entre 2 y esa sería nuestra solución. Entonces, queremos coger el valor más grande de nuestra mitad, que es este valor de aquí, que será alguno de los que están más a la derecha en las dos listas en la partición que hemos hecho, ¿no? Será este 6 o este 3 de aquí. En este caso, el máximo va a ser el 6 de aquí abajo. Y luego también queremos saber cuál es el siguiente valor. Esto es igual que, en caso de que sean impares, como ya hemos visto, vas a escoger el mínimo entre este 7 y este 6. Y en este caso también pues va a ser el 6 de aquí abajo. Se sumarían, sería 12, y al dividirlo entre 2 también obtendríamos un 6. Así que este sería el valor mediano de estas dos listas. El algoritmo que acabo de explicar tiene una complejidad de n porque estamos aumentando nuestra ventana hasta llegar al punto que queremos. La cosa es que nosotros tenemos que hacerlo en una complejidad de log n y para ello vamos a utilizar un binary search. Nosotros queremos encontrar el sitio donde va a acabar esta ventana que representa la ventana en caso de que las dos listas estuviesen conjuntamente. Como podemos ver, en este caso pues la ventana sería coger solo el 0 de la lista nums1 y los siguientes 5 valores serían de la lista nums2. Esta sería la ventana. Y básicamente esto nos quiere decir que el 0 va a ser el último valor de la lista nums1 que va a estar en esta mitad de aquí. Y sabiendo que aquí hay solo 1, por ejemplo, pues sabríamos cuál es también el último elemento de la lista nums2 que está en la mitad de aquí abajo. Por ello, empezaríamos inicializando nuestro puntero left y right en nuestra lista de nums1. Y calcularíamos nuestro m, que en este caso apuntaría a este 5. Entonces, lo que nos diría este m sería que vamos a probar con que nuestra ventana sea esta de aquí, es decir, que 3 valores de la lista nums1 estén en la primera mitad. Entonces, sabiendo que hay que tener 6 valores y que ya tenemos 3, porque tenemos 3 valores de la lista nums1, pues necesitaríamos coger 3 valores de la lista nums2, esta de aquí. Y la comparación sería la misma que he explicado anteriormente. Tendríamos que mirar que este 5 sea menor o igual que este 2 de aquí, y tendríamos que mirar que este 1 de aquí sea menor o igual que el 6 de aquí. Vemos que sí, que el 1 es menor que el 6, pero este 5 es mayor que este 2. Así que no estaría bien hecha esta partición, esta mitad, no estaría bien. Así que lo que tendríamos que hacer sería pasar nuestro R a esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este 5 es mayor que este 2 de aquí, entonces no va a poder estar en nuestra mitad, que es la que queremos encontrar. Por ello, al pasar nuestro R a esta parte de aquí, volvemos a calcular la mitad y en este caso la mitad sería 1 más 0 y ese 0,5 nos quedamos con la parte entera, así que me apuntaría a 0. Nos estaría diciendo que este es el valor que vamos a pillar, solamente vamos a pillar un valor de la lista nums1. Por ello miraríamos que 6 menos 1 es igual a 5 y deberíamos de pillar 5 valores de la lista nums2. Una vez llegamos aquí, pues miraríamos que 0 sea menor o igual a 6 y que 3 sea menor o igual a 4. Y en este caso se cumplen esas dos condiciones. Es decir, hemos encontrado la mitad que queremos. Ya tenemos en nuestra mitad estos valores y ahora solo nos quedaría calcular la mediana. Sabemos que tenemos valores impares, entonces tendríamos que coger el siguiente valor que está fuera de nuestra mitad. Para ello, como ya hemos visto, tendríamos que coger, vamos a quitar esto de aquí, tendríamos que coger este 4, que es el siguiente que no está en la mitad de nums1, también cogeríamos este 6, que no está en la mitad de nums2, y veríamos cuál es el valor más bajo. En este caso, el 4 sería el más bajo. Así que esta sería la solución que tendríamos que enviar. En caso de que este 10 de aquí no existiese, vamos a eliminarlo de aquí, pues en este caso lo que tendríamos que hacer sería, como tenemos 12 valores, tenemos pares, en este caso lo que tendríamos que hacer sería coger este 3 y este 4 y calcular la media y enviarla. ¿Cómo lo haríamos? Pues como ya hemos visto, primero vamos a coger este 3 de aquí, que va a ser cogiendo el máximo entre este 0 de aquí, que es el valor más a la derecha de la mitad de la lista nums1, y el máximo entre también este 3 de aquí, que es el valor más a la derecha de la mitad en la lista nums2. Y en este caso pues tendríamos el 3. Y luego queremos coger este 4, que este 4 es igual que como hemos hecho en la solución anterior, es decir, el mínimo entre este 4 y este 6. El mínimo entre el 4 y el 6, y sería este 4.
tendríamos el 3 y el 4 que al sumarlo y al dividirlo entre 2 nos daría 3,5. Esta sería nuestra solución a enviar en caso de tener pues estos 12 elementos. La complejidad temporal de este algoritmo sería de log m más n, que es lo que nos pedían en el enunciado, y la complejidad espacial sería de 1, ya que no tenemos que crear ninguna lista con todos los valores ni nada por el estilo. Por último, cabe tener en cuenta este caso de aquí, en el que, por ejemplo, no tenemos que coger ningún valor de nums1 y tenemos que coger pues todos de nums2. En este caso, cuando estemos comparando pues el valor más a la derecha de la primera parte de la mitad que está en nums1, pues lo que vamos a hacer va a ser suponer que aquí tenemos un menos infinito y que aquí tenemos un más infinito. Básicamente porque la lista está ordenada de manera ascendente y de esta manera nos evitamos caer en intentar acceder a índices que están fuera de la lista. Pasando al código, lo primero que vamos a hacer va a ser crear dos variables donde vamos a guardar la longitud de la lista nums1 y de la lista nums2. Lo siguiente va a ser que queremos hacer el binary search en la lista más pequeña. Y como lo vamos a hacer sobre la lista nums1, pues vamos a decir que si la longitud de nums1 es mayor que la de nums2, pues que devolvamos lo que devuelva la función, pero invirtiendo las listas. Una vez nos hemos asegurado de que la lista nums1 es la más pequeña, pues vamos a inicializar unas variables. Primero n va a ser la suma de la longitud de las dos listas. Luego vamos a calcular cuál es la cantidad de elementos que queremos tener en nuestra mitad. Y para ello vamos a coger n y le vamos a hacer una división entera entre 2, ya que si tenemos 13 valores, pues vamos a querer que la primera mitad tenga 6 elementos. Luego vamos a inicializar nuestro índice L, que al inicio va a ser 0, el del binary search, y nuestro R va a ser igual a la longitud de la lista número 1, que es donde queremos hacer el binary search, menos 1. Una vez tenemos esto, vamos a utilizar un while true para ejecutar todo el rato las siguientes líneas de código. Lo primero va a ser calcular nuestro índice mid de la lista 1. Para ello vamos a coger nuestro L y nuestro R, los vamos a sumar y vamos a hacer una división entera entre 2. Y una vez ya tenemos nuestro mid 1, lo que nos dice cuál es el último elemento que entra dentro de nuestra mitad, entonces vamos a calcular mid 2, que va a ser coger la cantidad de elementos que queremos tener en nuestra mitad, half, y quitarle el mid 1. Solo que en este caso, como queremos saber cuál es el índice, vamos a tener que restar 2, ya que no estamos hablando de la cantidad de elementos, porque el mid 2 va a ser el índice que apunte a la posición de la lista número 2. Una vez ya tenemos el índice mid 1 y mid 2, que nos dicen cuáles son los elementos de cada lista que están al final de la primera mitad, entonces vamos a pasar a coger los valores que nos interesan. Primero vamos a coger con n1l el valor de nums1 que está dentro de la lista, es decir, que está dentro de la primera mitad. Y para ello vamos a utilizar nums de 1 y coger el elemento en mid 1. Solo que solo lo vamos a hacer en caso de que mid 1 sea mayor o igual a 0. En caso de que sea negativo, vamos a coger el menos infinito. Vamos a suponer que hay un menos infinito, pues para que las comparaciones no nos den error. Y luego en n1r vamos a coger el elemento siguiente de la lista de nums1, pero que no esté en la mitad que estamos calculando, es decir, que sea mid 1, pero más 1, es decir, como el siguiente valor, el que va a estar en la parte derecha de esa lista conjunta que estamos suponiendo. Pero solo lo vamos a hacer si es menor que la longitud de la lista. En caso contrario, en caso de que estemos cogiendo ya en esa mitad todos los elementos de nums1, pues pondríamos un valor infinito, también para que las comparaciones pues no dicen errores. Una vez ya hemos sacado estos dos elementos de la lista nums1, vamos a hacer exactamente lo mismo pero con nums2. Básicamente coger el elemento que está dentro de la mitad y el primer elemento que está fuera de la mitad. Y una vez ya tenemos esto, pues vamos a pasar a hacer las siguientes comprobaciones. Lo primero va a ser mirar si el elemento de la lista nums1 que está dentro de la mitad es menor o igual que el elemento de la lista nums2 que está fuera de esa mitad, y lo contrario también, que el elemento que está dentro de la mitad de nums2 sea también menor o igual a el elemento que está fuera de la mitad en nums1. En caso de que tengamos esta confirmación, es decir, que se cumpla esta condición, tendríamos que mirar si la cantidad de elementos entre las dos listas es par o impar. En este caso hacemos módulo 2 y si devuelve 1, pues ejecutaría este if de aquí y devolveríamos
el elemento mínimo entre los dos elementos que están fuera de la mitad que hemos cogido en las líneas de arriba, es decir, los que están justo al lado en la lista nums1 y nums2 de la ventana mitad que estamos calculando. Y luego, si no se ejecuta ese if, pues entonces tendríamos que devolver la otra manera, decir que son pares y entonces coger el máximo entre los dos valores que están dentro de la mitad más el mínimo entre los dos valores que están fuera de la mitad y dividirlos entre 2. Una vez ya hemos calculado esto, en caso de que esta condición no se cumpla, tenemos que ajustar nuestro left y nuestro right. Y para ello simplemente vamos a mirar que si el elemento de nums1 que está dentro de nuestra mitad es mayor que el elemento de la lista nums2 que está fuera de la mitad, en ese caso pues decrementaríamos nuestro índice right a mid 1 menos 1. Y en caso contrario pues incrementaríamos nuestro índice left a mid más 1. Como este bucle nunca va a parar hasta que no se ejecute alguno de estos dos returns, pues ya no tendríamos que devolver ningún return después de este while. Así que esto sería todo, ejecutamos y observamos que el algoritmo es correcto y eficiente. Espero que te haya servido muchísimo el vídeo y suscríbete para seguir aprendiendo conmigo. Nos vemos en la próxima.